Luis Cubedú, subjefe de estudios regionales del hemisferio occidental de Fondo Monetario Internacional. Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo. No, de nada, muchas gracias. Justamente el FMI acaba de sacar su reporte sobre la perspectiva económica de América Latina, el bianual. Y bueno, ¿por qué no nos dices cuáles son las... ¿hay alguna sorpresa que tenga este reporte respecto a algo que ustedes no hubieran esperado? El reporte es una actualización del reporte que producimos en abril de este año. Básicamente lo que tenemos es de que, y lo que estamos documentando es lo siguiente. Uno, que en el año 2012, este año, esperamos una desaceleración del crecimiento de la región de 3.9% en el año 2011, aproximadamente a 3.2% para este año. Esta desaceleración es un poco mayor de lo que nosotros preveíamos en abril y es resultado de dos cosas. Una es de que la economía global se ha desacelerado también, entonces la demanda externa se ha debilitado, y después, por otro lado, de que el impacto de las políticas de endurecimiento que tomaron la región, el endurecimiento de la política monetaria en particular, tuvo un efecto un poco mayor de lo que nosotros esperamos. Entonces, estamos actualizando el reporte de abril, vemos de que la región va a crecer una tasa menor, a 3.2% este año, pero se recupera el año próximo y de nuevo toma un rumbo y un sendo del 4%. Ya, ustedes hablan, en una sección de este reporte, hablan de riesgos a la baja, latentes. Lo estoy leyendo en inglés, así es que estoy tratando de traducirlo de la mejor manera posible, pero ¿a qué se refieren ustedes con riesgos a la baja, o en este caso downside risk? Es decir, ¿a qué le llamamos en este caso downside risk? Correcto. Nosotros, cuando hacemos las proyecciones de crecimiento, las basamos en ciertos supuestos, de toma de acción de políticas en países avanzados, de que, por ejemplo, Europa mejore su situación, de que no entre en crisis de nuevo, de que Estados Unidos logre un acuerdo político para evitar una consolidación fiscal demasiado fuerte el próximo año, de que también China pueda seguir creciendo. Entonces hay ciertos supuestos de políticas y macroeconómicos que de alguna manera subrayan el crecimiento de la región. Ahora, hay riesgos de que estos supuestos no tomen lugar y no se materialicen, y a eso es lo que nosotros nos referimos a los riesgos. En este caso, la mayor parte de los riesgos son los riesgos a la baja. Hay un riesgo de que Europa no tome las decisiones necesarias para evitar una crisis, en cual caso Europa crecería menos. Hay un riesgo que también no existe un acuerdo político en Estados Unidos y de que por consecuencia hay una mayor consolidación fiscal y de que el crecimiento sea menor. Y de que hay un riesgo en el mediano plazo en el cual China se comienza a desacelerar con impacto sobre el precio de materias primas y commodities. Pero en todo caso, cuando hablamos de riesgo de aceleración. O sea, no estamos hablando de una crisis, no estamos hablando de algo mayor. Estamos hablando de un riesgo de una desaceleración de la economía mundial. Correcto, no estamos hablando de una situación donde hay una crisis importantísima en Europa o una crisis importantísima en Estados Unidos, pero sí hay un riesgo de que se desacelere la economía global, como pasó en el caso en el 2012. Y que por tanto se desacelere América Latina también. Correcto, sí. Dime una cosa, tomando en cuenta la manera ejemplar, sorprendente diría yo incluso, que América Latina se defendió de la crisis crediticia del 2008, donde lo más que pasó en América Latina fue en general una recesión moderada. Algunos países incluso ni siquiera tuvieron recesión. Correcto. Sí. ¿Ustedes piensan que ya América Latina ya se deshizo del riesgo de las crisis como las que conocíamos hasta el 2001? Yo creo que la crisis crediticia del 2008 lo que puso sobre la mesa es la necesidad de tener buenas defensas fiscales, monetarias, externas, para paliar contra shocks externos adversos. Y yo creo de que países que tuvieron mejores defensas, países en el cual reducieron su deuda pública en relación al PIB, países en el cual tuvieron mejores reservas o mayores reservas, fueron países que tuvieron un mejor resultado, un mejor desempeño después de la crisis. Entonces, si algo demuestra la crisis es la necesidad de que los países de la región tengan las reservas, las defensas adecuadas para enfrentar shocks adversos. Y como dice el reporte, estos shocks
o estos riesgos de shocks han aumentado. Y a consecuencia, la región debería de seguir fortaleciendo sus defensas ante una eventualidad de que este shock se materialice. Ya. Respecto a los próximos 5 años para América Latina, hay algunos estudiosos, en este caso voy a citar concretamente a The Economist o al Intelligence Unit de Economist, que está previendo que en los próximos 5 años Latinoamérica va a crecer promedio 4%. ¿Es una cifra que ustedes manejan también similar? Nosotros pensamos que el crecimiento potencial de la región está en el orden del 3,5 al 4%, así que es bastante parecido. Yo creo de que la región vive un buen momento. La región se sigue favoreciendo no solo de buenas políticas macroeconómicas, pero también vientos a favor, condiciones externas muy favorables, precios de materias primas altos, condiciones de financiamiento externo también baratas, al igual que abundantes, de forma de que el contexto global es bastante favorable para la región, lo cual ayudaría a impulsar un crecimiento del 4% fácilmente. Cuando hablamos de la región, obviamente hablamos en general, pero correcto, no, sí. No todos los países son iguales. Cierto. Es más, yo diría que casi todos los países son iguales con alguna excepción. Una de esas excepciones es Argentina. Cierto. El FMI dejó de tomar en cuenta las cifras de Argentina, las oficiales, pero ¿cubre el FMI Argentina? Es decir, ustedes pueden ¿tienen ustedes un estimado de lo que va a pasar, a crecer o no crecer este país en los próximos año, 2 años? Nosotros tenemos en el informe una estimación sobre el crecimiento de Argentina para el año 2012 y el año 2003. Creo que se prevé una desaceleración de un crecimiento del 9% para el año 2011 a 2,5% para el año 2012 y creo que 3% para el año 2003. Tenemos proyecciones para el caso de Argentina. Lo que no hemos tenido con Argentina ya por un tiempo es una consulta de artículo 4, donde hay una misión del fondo que hace una evaluación sobre las políticas y las condiciones económicas del país. A consecuencia, lo que podemos recomendar al país es limitado, dado que esa consulta y ese aproximamiento de las autoridades no ha tomado lugar. Claro. El FMI está previendo que Brasil vuelva a crecer de la misma manera que creció dentro de los 5 años, de la misma manera que creció en los pasados 5 años. Nosotros prevemos de que Brasil, después de desacelerarse este año, el próximo año va a tomar la senda del crecimiento. Creo que en nuestras proyecciones tenemos a Brasil creciendo, cayendo una tasa de crecimiento de 0,5%, y para el próximo año Brasil va a estar creciendo en el orden del, si mal no recuerdo, el 3 o 4%. Y ya vemos indicios de que la economía comienza a rebotar, de que la producción industrial comienza a acelerarse, de que la demanda también comienza a crecer. Así que las políticas que estimulan al crecimiento comienzan a tener rédito en Brasil. Claro. Una subregión de América Latina que no ha crecido de la misma manera es el Caribe. Correcto. Ha tenido sus propios problemas separados de América Latina. ¿Cuál es la perspectiva de esta región? Las perspectivas para el Caribe y particularmente los países muy dependientes del turismo son perspectivas bastante débiles. El Caribe solo en el año 2012 comienza a recuperarse después de una larga recesión luego de la crisis crediticia. Nosotros vemos de que existen muchos vientos que frenan el crecimiento. Por un lado, la deuda razón al PIB del Caribe es bastante alta, en promedio está en el orden entre el 90 y el 100%, por eso no tienen lugar espacio fiscal para estimular sus economías y tienen que consolidar, y eso de alguna manera, consolidar su posición fiscal, y eso te frena el crecimiento. Por otro lado, no se está beneficiando de los vientos de cola que tiene el resto de la región. Importa materias primas, así que no se favorece con mayores precios de materias primas. El abaratamiento del costo de financiamiento externo no se favorece de eso porque no tiene acceso a los mercados, porque los ratios de deuda son muy altos. Y también depende mucho de lo que es la demanda de los países avanzados, cuyo crecimiento es extremadamente débil. Hemos visto una recuperación, pero solo muy lenta del turismo, y eso también está frenando el crecimiento. Perspectivas, por ende, del Caribe, aquellos dependientes del turismo, todavía siguen siendo muy débiles. Que son la mayoría de los países del Caribe. O sea,
¿Qué puede hacer, qué puede hacer por sí mismo un pequeño país del Caribe? Estoy hablando de un Nevis, estoy hablando de una de estas cositas de pequeñitos de países, para poder hacer diferencia en su propia historia, para poder, es decir, yo no puedo pensar que uno de esos países se puede industrializar, por ejemplo. Yo pienso, es una buena pregunta y nosotros hemos tenido un acercamiento a muchos de los países de la región. Algunos países del Caribe también tienen programas con el fondo. El Caribe ahora está en una situación difícil y no de fácil solución. Para poder crecer más van a tener que reformar sus economías, van a tener que hacer reformas estructurales que puedan aumentar la competitividad del país, que puedan de alguna manera aumentar su productividad. Porque también son países que tienen tipos de cambio fijo, entonces los ajustes que tienen que tomar tienen que ser mucho más por el lado de las reformas estructurales. ¿Cómo mejoro mis mercados de trabajo? ¿Cómo aumento la competitividad del sector turístico? Nosotros pensamos que podría haber un poco más de flexibilidad de precios en el sector turismo, mucho más de lo que existe hoy en día. De nuevo, son perspectivas débiles y yo creo de que van a tomar tiempo en que las reformas estructurales que algunos países están tomando comiencen a tener resultados. No es de fácil solución. Por último, háblame de Haití. El FMI está cubriendo Haití, ¿no es cierto? Correcto. Sí. Ahora, este país, el más pobre del hemisferio, quedó totalmente devastado, pero de alguna manera yo pensaría que al quedar tan devastado hubiera sido como un nuevo comienzo desde abajo, literalmente, con masiva ayuda internacional. ¿Es así? ¿Cuáles son las perspectivas de este? Sí. Y sobre todo que teniendo frontera con uno de los países de América Latina o del Caribe que más está creciendo que República Dominicana. Correcto. En el caso de Haití, nosotros tenemos un programa, estamos en el proceso de negociar un programa económico con ellos. Haití ha recibido también un cierto alivio a su deuda por parte del fondo. Yo creo que sí había un esfuerzo de la comunidad internacional de realmente ayudar al país. El país está creciendo entre una tasa del 5 al 6%, lo cual pensamos que es importante. Yo creo que podría ser más. Yo creo que en el caso de Haití también hay ciertos cuellos de botellas en lo que es la ejecución del gasto y la ejecución de la inversión que existe en el país, la falta de cierta capacidad en tomar el dinero de los donantes y transformarlos en infraestructura, etc. Entonces hay ciertos cuellos de botellas que toman tiempo en resolver, que se está en el proceso de resolver, pero quiero enfatizar de que el fondo ha sido una parte de esa comunidad internacional que ha ido a asistir y que quiere promover el crecimiento a largo plazo de Haití. Luis Cubedo, subjefe de estudios regionales del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Alberto.